Con tantas noticias que ocurren día a día en el país, es difícil entender lo que pasa. Se lo digo por experiencia. Por eso, La Silla Vacía lanzó la versión 2025 del curso ¿Qué está pasando en Colombia? Es un curso virtual de 9 sesiones en el que en un espacio seguro podrá resolver todas sus dudas sobre las decisiones que afectan al país, desde el gobierno de Donald Trump hasta las presidenciales. Las inscripciones están abiertas hasta este 3 de abril y el link para saber más lo encuentra en la descripción de este episodio y en lasillavacía.com. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con las pruebas de la influencia y el poder de César Palomino, el jefe de la Agencia Jurídica Nacional en su natal Chocó, esta vez para buscar beneficios a favor de sus familiares con un negocio estatal. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Es viernes 21 de marzo. César Palomino es un poderoso abogado que fue nombrado por el presidente como director de la Agencia Jurídica del Estado. Fue magistrado del Consejo de Estado y en su natal Chocó es un poderoso e influyente funcionario con aliados de la rama judicial y la política. La última muestra de ese poder e influencia la encontramos en la última investigación de La Silla Vacía. Por 20 días en 2021 quedó evidenciado cómo Palomino, entonces magistrado, se movió con un ministerio, una alcaldía y entidades nacionales para que un predio de su familia se construyera la nueva cárcel de Quibdó. La actual cárcel tiene un 33% de hacinamiento y se está cayendo a pedazos. Al final ni hay nueva cárcel y Palomino sigue manteniendo su poder. Hoy le contamos cómo ocurrió todo. Mariana Zapata es la periodista de La Silla Vacía que estuvo detrás de esta investigación. Bienvenida de vuelta. Gracias por tenerme de vuelta, Tat. Ya hemos hablado de César Palomino, el abogado, y nos quedamos en que él era el nuevo director de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, básicamente el abogado del gobierno y que tiene muchos nexos y poder en Chocó. Ubícanos de nuevo con él. Sí, pues Tati, así como tú lo dices, César Palomino es un abogado chocuano, viene de ser magistrado del Consejo de Estado, que es una de las altas cortes del país, y ha tenido toda una trayectoria en la rama judicial, y es incluso el primer chocuano que llega a la dirección de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, que es un cargo nombrado directamente por el presidente Petro. Sí. En una investigación ya habíamos contado, en efecto, que Palomino era el dueño de una empresa propietaria de un barco que fue detenido por la fuerza pública 3 veces con contrabando. 2 con droga y 1 con madera ilegal. El Santo Steven, me acuerdo. El mismo, tal cual. Pero a pesar de esas incautaciones, con cargamentos que suman más de media tonelada de marihuana, el Santo Steven logró evadir la extinción de dominio y todo esto ocurrió mientras Palomino seguía siendo magistrado del Consejo de Estado. Y bueno, por las averiguaciones e investigaciones hemos conocido de este enorme poder que Palomino tiene en la rama judicial del Chocó y que tiene bastantes nexos con la clase política del departamento. En esta nueva investigación lo que encuentras es una nueva muestra de su poder. Estaba tratando de que se cambiara el uso del suelo de un predio de sus familiares para que allí se construyera la cárcel de Quibdó. Sí, pues bueno, la cárcel de Quibdó es mucho decir, la cárcel de Quibdó no es una cárcel, es una casa que es patrimonio histórico, está bastante hacinada y está en el centro de la ciudad. Entonces Quibdó sí necesita una nueva cárcel urgente. Y el esposo de la tía de Palomino tenía un predio que estaba opcionado por la gobernación del Chocó para que allí se construyera esta nueva cárcel. El lío es que ese predio no tenía los permisos para que se hiciera ahí la cárcel. Es decir, tocaba que la alcaldía de Quibdó le diera un permiso especial al terreno para poder hacer ahí la construcción. Sí. Entonces, digamos, ¿cómo entra a jugar Palomino aquí? Pues en 5 llamadas que fueron interceptadas de forma legal por el CTI de la Fiscalía, hay prueba de que Palomino, cuando era magistrado del Consejo de Estado, estaba buscando que el alcalde de Quibdó firmara una carta en la que se comprometía a darle el permiso a ese terreno del familiar de Palomino para construir ahí esta cárcel del Chocó. Las llamadas son de octubre de 2021. Palomino en estas llamadas está hablando con Francisco Vidal, que entonces era candidato a la Cámara por el Partido Liberal en el Chocó y venía de ser asesor de la gobernación del Chocó y entre sus funciones precisamente estaba asesorar este tema de la construcción de la cárcel. Sí. En una de las llamadas, Palomino menciona al alcalde de Chocó, a un ministro y a la Unidad Especial Penitenciaria, que es la USPEC, que también es la que se encarga de la construcción de las cárceles. La llamada no es de la mejor calidad, pero bueno, es esta. Compadre, entonces, ahí me acabó de llamar el ministro, me puse en línea con el Andrés, el de la USPEC. Sí, bueno, en últimas, no era el tema técnico, sino lo que faltaba es
¿Tú te acuerdas que Martín se comprometió a cambiar el uso del suelo a eso? Sí. Ahí Mariana está hablando, Palomino, de un Martín, de un Andrés y de un ministro. ¿Quiénes son? Tati, Martín es Martín Sánchez, el entonces alcalde de Quibdó, que era el que te digo que tenía que firmar esta carta para cambiar el uso del suelo del predio de los familiares de César Palomino. Sí. El Andrés que mencionan es Andrés Obando, pero eso lo vamos a saber después porque en otras llamadas mencionado con su nombre y apellido. Sí. Y para ese momento era un funcionario de la USPEC que se encargaba de revisar esta viabilidad de los predios para construir cárceles en el país. Sí. Andrés Obando habló con nosotros. Él nos dijo que él sí visitó este predio del familiar de Palomino, pues porque dentro de todo era parte de su trabajo y porque en ese momento, como te digo, el predio estaba como uno de los opcionados para ser escogido para la construcción de la cárcel. Él fue incluso el que firmó este concepto que decía que el predio no funcionaba porque no tenía el permiso para el uso del suelo. ¿Y quién es el ministro? Pues no nombran cuál ministro es directamente en las llamadas, ni tampoco como el nombre del ministro, pero el Ministerio de Justicia es el que tiene a su cargo la política carcelaria del país. Para la época de los hechos, que como te digo es de octubre de 2021, el ministro de Justicia era Wilson Ruiz. En el gobierno Duque. Exacto. Pero lo contactamos y él nos dijo que en las reuniones que él tuvo con Palomino nunca hablaron de la cárcel de Quibdó, ni pues que lo puso en ningún tipo de contacto con funcionarios de la USPEC. Me dices que estas llamadas fueron interceptaciones legales del CTI de la Fiscalía. ¿A quién estaba escuchando el CTI? El objetivo era escuchar a Francisco Vidal, que es con el que Palomino habla en estas llamadas que estamos escuchando. La Fiscalía sospechaba que Vidal le estaba pasando información sobre las investigaciones que estaba adelantando el organismo contra su hermano por narcotráfico. Y es que también en ese periodo de tiempo, Vidal es cuando habla con Palomino de la construcción de la cárcel. También porque Vidal, cuidado, pues tenía injerencia en la gobernación del Chocó. Sí. Porque acuérdate que la gobernación es la que tiene que comprar ese predio después de que la alcaldía cambie ese uso del suelo. O sea que estas llamadas que escuchamos son para cuadrar ese trámite. Exacto, tal cual. Vidal, cuando era asesor de la gobernación, incluso defendió la viabilidad de este predio ante la USPEC y el IMPEC. Por ejemplo, en una de estas visitas que quedaron registradas y que están en la investigación, queda constancia de que él dijo que el predio, o sea, cuando era asesor dijo que el predio estaba tramitando todavía los permisos para los servicios públicos. La USPEC lo que deja ahí es como la anotación de que pues entonces nos toca esperar a que manden esos certificados, pero él ya estaba ahí como intercediendo diciendo que el predio sí estaba funcionando. En medio de todo eso, Palomino era magistrado de una alta corte del Consejo de Estado. ¿Qué explicaciones da a que esté llamando para hablar de estos temas? Sí, pues él dice que él no actuó en esto usando su poder como magistrado del Consejo de Estado, sino en calidad de familiar del dueño del predio. El esposo de la tía. Exacto. Dice que lo hizo porque el alcalde de ese entonces, como te digo, Martín Sánchez, le había dicho que le hiciera como ese puente para que el predio fuera donado. ¿Sí? Pero pues esa versión no es consistente con las demás llamadas que interceptó legalmente el CTI. ¿Por qué? Porque los días siguientes a esa primera llamada que escuchamos, el entonces magistrado siguió llamando a su amigo Vidal para hablar del tema. Y en una llamada de esas dijo que el alcalde, Sánchez, se había reunido con él para que firmaran ese cambio del uso del suelo. Sí. Yo hablé con el alcalde de Quibdó ayer aquí acá en Bogotá, mano. Ayer lo llamé y por casualidad estaba acá en Bogotá y nos pusimos de acuerdo y hablamos ahí en la gran estación. De ese tema pues que estaba pendiente. Sí. Que ese tema del suelo es lo que falta pues. Cuando él dice entonces el tema del suelo que falta es la carta que quería que el alcalde firmara. ¿Qué fue lo otro que le dijo Palomino a Vidal? Luego, Tati, en otra llamada, que es del 19 de octubre de 2021, Palomino le dice a Vidal que va a pedir cita con el ministro para que nos ayudemos con eso. Entre comillas. Ahora han pasado 4 años, Mariana. Palomino ahora es el abogado de la Nación, de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Vidal suena nuevamente como aspirante a la Cámara Liberal por Chocó. Prueba de que pues, la Fiscalía no hizo nada con estas grabaciones, ¿o sí? Con lo del terreno de la cárcel, no, Tati, no ha pasado nada. Por otras llamadas dentro de esas mismas interceptaciones, Vidal incluso llegó a ser acusado por corrupción al sufragante por ofrecer bienes a cambio de votos. ¿Y en la cárcel qué pasó? No, pues sigue ahí, en el centro de Quibdó. En el gobierno Petro, en abril del año pasado, el entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que iba a retomar este proyecto, pero pues eso hasta ahora está parado. ¿Y el predio de la familia de Palomino está opcionado para la construcción? No.
Ahora lo que sabemos es que la Agencia Nacional de Tierras le ofreció comprarla a los familiares de Palomino para reubicar a indígenas desplazados del río San Juan que llegaron a Quibdó precisamente por la guerra del Clan del Golfo y el ELN. ¿Y Palomino? Pues sigue en la agencia y mira que ahora está dentro del sonajero del presidente Petro para ser ternado a la Corte Constitucional que va a elegir el Senado a mediados de este año en reemplazo de Cristina Pardo. Y en esa corte, pues además acuérdate que es donde están decisiones duras como la reforma pensional y los decretos de la Conmoción Interior en el Catatumbo. La investigación completa ya está al aire en lasillavacía.com. Gracias, Mariana, por volver por acá. Gracias por invitarme, Tati. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito, con la producción de Fernando Cruz, de Juana Rubio Tobar, Tomás Osorio y Sofía Angulo. Yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.